así es la vida, ¿no? Qué bonita es la vida. Él fue mi estudiante hace 20 años, creo, no me acuerdo ya. Y ahora mi sueño es que vaya de profesor también allá a la Univalle. Entonces lo que quiero es que arme todo el material que necesita para equipar una sala, ¿no? Quirúrgica. Bueno, si alguien ha sido inteligente, ha ido captando, ¿no? Ha ido escuchando. Bien, vamos, jóvenes. Compartir pantalla. Ya. ¿En qué parte estábamos, jóvenes? Estamos por empezar el tema 4, doctora. ¿Cuál? Sí, para el tema 4. Tema 4. Muy bien, así me gusta. Muy bien. ¿Están leyendo? Yo también esto debía haberles mandado, ¿no? Ay, tengo... Bien. La primera vez que yo vi este título, y dije, composición química del cuerpo humano, hace muchos años, por supuesto, ¿no? Y dije, ¿cómo es eso? ¿El cuerpo humano tiene compuestos químicos? ¿No? Me llamó mucho la atención. Y no somos nada más que un almacén de compuestos químicos. Lo maravilloso es que estos compuestos químicos que tenemos interaccionan entre sí y generan otros productos y generan energía. Y un gran milagro, la vida. Porque en laboratorio definitivamente tenemos todas estas sustancias, tenemos. Y también reaccionan entre sí, pero nunca es un cuerpo humano. Por ello, para mí, la bioquímica estudia los agentes químicos propios del cuerpo humano, coma, sus interacciones entre sí, coma, que posibilitan la vida, más un misterio. De lo contrario, es que no se puede entender. A ver, yo quisiera que usted tenga proteínas, lípidos, a ver, haga una forma de un cuerpo humano, a ver, dele vida. Por ello que para mí hay un misterio, hay un milagro más. Los que creemos en Dios, entonces ahí podemos aceptar y la parte de la magia, la parte de Dios, ¿no? Bien, veamos entonces cómo debíamos abordar esto. El cuerpo humano tiene agentes químicos. ¿Por qué pongo agentes? Porque si pusiera elementos me olvidaría de los complejos, ¿no? Y si pusiera complejos tal vez me olvidaría de los elementos. Entonces mejor, creo yo, poner agentes químicos y que están organizados en macro y en micromoléculas. ¿Ah? Los primeros, fíjense, son los pálamos, proteínas, azúcares, lípidos y ácidos nucleicos, pálamos. Y micromoléculas, los átomos. Estos son también denominados aniones. Hay mucho más, hay muchísimos más. Urato, por ejemplo. Castro Terán levantó la mano, ¿ve? ¿Qué pasó? Buenas tardes, doctora. Era para avisarle que tengo 2 dispositivos conectados. Perfecto. Y también, ¿en dónde entrarían ahí las vitaminas? Sí, aquí, arriba. Palabra. ¿Ya? Gracias, Aquí. doctora. Por nada. Bien, entonces miren, aquí yo tengo las macromoléculas, quiere decir casados, micromoléculas casados, pero pequeños, y aquí oligoelementos, los solteros. Ahora, también podemos organizar esto, indicando que el cuerpo humano tiene agentes químicos orgánicos e inorgánicos. También se puede trabajar así. A ver, para que a mí me gusta preguntarle en el examen eso, haga un sinóptico, un esquema. Entonces, más o menos lo que le pido es esto, espérese, ¿no? Pues con mi lapicerito, ¿no? No me permite.
Ah, dejé de compartir. Ah, ya, ahora sí apareció. Anotar, dibujar aquí. Pues más o menos, ¿no? Mire, este es el cuerpo humano y la clasificación de su composición química es, tiene agentes químicos que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Estos los orgánicos son los palabras. Ahora mismo el compañero reclamaba, ¿no ve? Parece son pensantes. E inorgánicos, entonces yo no puedo olvidarme el agua. Y todos los electrolitos, todos los aniones inorgánicos. Aquí, ¿quién va a estar? Fosfatos, ¿no? Fosfatos, silicatos, clorhidratos, cloruros, uratos. Pero lo que no debo olvidarme aquí es el agua. O sea, este es un criterio para clasificar los compuestos. El criterio de si son orgánicos o inorgánicos. Aquí arriba yo le estoy proponiendo otro criterio, ¿no? Si son macro o son micromoléculas. Depende del criterio que estemos manejando para clasificar. Aquí sería en cuanto al tamaño de las moléculas. Aquí sería en cuanto a su polaridad. Polaridad. Los orgánicos son apolares. Apolares. El otro grupo es polar. ¿Qué significa polar? Que es hidrosoluble. ¿Qué es hidrosoluble? Que el agua no le rechaza. Entonces, puede viajar en sangre y puede ser eliminado a través de la orina. Cópienlo. Voy a esperar. Este criterio de clasificación de los componentes químicos del cuerpo humano en función a su polaridad, entonces hay que clasificarlos en orgánicos y en inorgánicos. Los orgánicos van a ser apolares, o sea, son moléculas neutras. No tienen carga positiva ni negativa. Eso quiere decir apolar. ¿Mm? Mientras que los inorgánicos son polares. Claro, ahí está el agua. ¿No? Aquí está el sodio, el potasio. Ahora, ¿qué es polar? Soluble en agua. ¿Y a mí qué me importa eso como médico? Ah, sí, tiene mucha importancia. Es que lo que sea hidrosoluble puede viajar en la sangre, porque la sangre tiene agua. Pero lo más interesante es que puede ser eliminado a través de la orina. Y de esta manera evitamos que un cuerpo humano se intoxique. Entonces, todo lo contrario sucede con los apolares. Los apolares, el cuerpo intenta metabolizarlos. Miren, el cuerpo intenta metabolizarlos. Muchas veces tiene éxito. Muchas veces lo convierte en polar. Muchas veces lo convierte en polar y se lo elimina por orina. Pero otras tantas no. Sigue siendo apolar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser eliminado del cuerpo. Se va a depositar, se va a acumular. ¿Dónde? En el tejido graso. ¿Dónde tiene tejido graso? Usted en todo el cuerpo. Pero lo que nos interesa para el análisis es el sistema nervioso. Coma grasa, coma churrasco con grasa. ¿Qué está comiendo? Tóxicos liposolubles que no van a poder metabolizar. Y entonces eso no abandonará su cuerpo, se almacenará. ¿Dónde? En el sistema nervioso. Tiene mucha importancia esto que estamos analizando. Por eso la máxima es no coma grasa animal. No coma grasa animal, porque se corre el riesgo esto de que no va a poder metabolizar. ¿Algún comentario, jóvenes? No puedo borrar todos mis dibujos. Oh, ¿qué pasó? Ah, ya. Doctora, por ejemplo, mi mamá me contaba que antes se cocinaba con la manteca de cerdo. Eso Ah, sería sí, una grasa animal, ¿no? sí. Ya, denme un minutito, no me corte. Sí, pero, a ver, no tengo mi micrófono.
Javier, Jesús, anda a acompañar a tu hermano. Está en la... Aquí está. ¿Qué desea, doctorita? Ábrale un poquitito. De abajo. Claro, doctora, pero esa bolsita ábrala con un poquito hasta por ahí. Ya luego así lo mete y hasta donde dé. ¿No ves? Ya, gracias, doctora. Bien. Sí, mira lo que me hablaba Diego, ¿no? Diego, yo también he visto, ¿sabes? Bueno, yo soy un poquito mayor que vos, te llevo con unos 2 años, ¿no? Mira, cuando yo era niña, veía a mi abuelita que cocinaba pues un guiso de fideo, pero era con grasa, que se compraba de las chicharronerías, donde hacían chicharrón de cerdo. Y entonces eso se vendía y la gente compraba eso porque todavía tenía, tenía pedacitos de carne de cerdo y entonces eso le daba mucho más sabor. Definitivamente la grasa le da sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa se rompe en ácidos grasos, ya vamos a ver más adelante. Y eso es percibido por nuestras terminaciones nerviosas a nivel gustativo. Y de esa manera nos parece rico la grasa. Pero ya cuando estudiamos medicina, vamos a ir abandonando estos hábitos. ¿De acuerdo? Miren qué peligroso es esto lo que estoy comentando de solubilidades. A veces uno dice, tanta química. No, no es así. Miren. Creo que el otro día justamente les mandé de Churchill, ¿no ves? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? No leen mis mensajes. Qué bien. Sí, doctora, nos acordamos. Sí, doctora. Entonces, ahí va el cuento, miren. Dicloro, difenil, tricloroetano, DDT. Esa es su lectura. ¿O acaso ya les di para que lean o no? No, doctora. No, Aún no, todavía. doctora. Bien, ahora ya va a ver qué hermoso es esto. El diclorodifenil, tricloroetano, que está aquí, ¿no? Miren, difenil son estos dos. Fenilo, fenilo. Dicloro, aquí están los dicloros. Y tricloroetano. Tricloroetano. Aquí hay un carbono y aquí otro carbono. Eso es el etano. Perfecto. Ahora yo quiero que vayamos así. Situémonos imaginariamente en 1944, 43, 45, Segunda Guerra Mundial. Los soldados se vieron atacados por los insectos, las pulgas y todo lo demás. Laboratorios Bayer sintetiza el DDT, que es un insecticida organoclorado, y empiezan a fumigar todos los campos de los soldados con esta sustancia. ¡Oh, qué maravilla! Murieron todas las pulgas y los soldados felices podían dormir y podían pelear y podían hacer todo. Y entonces Churchill, famoso personaje, primer ministro, ¿no es cierto?, del Reino Unido, ya van atando con lo que les mandé el otro día, ¿no ves? Entonces Churchill, ¿qué es lo que dice? Le condecora a este polvo y lo llama el polvo mágico, el polvo hermoso, lo mejor, lo condecora. 1945. Pasaron unos 20 años, estamos hablando de 45, 50, 70 ya, 65, y aparecieron muchos dementes en Estados Unidos, muchos locos. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Entonces dedicaron a estudiar para atrás. Hicieron una investigación retrospectiva para buscar la causa de este problema. Y se encontraron que la mayoría, por no decir todos los dementes, habían sido soldados que habían estado en la Segunda Guerra Mundial
en aquellos campos de concentración que habían sido fumigados por esta sustancia. Vete con tu hermano, con él. No, deja todo eso. Vamos, deja todo eso. Pero no puede estar arriba sin hacer nada. Bueno, llévalo. Ay, está bien fuerte. Total. Quisieron atar, quisieron ver la causa-efecto. Y entonces procedieron a los análisis correspondientes y se encontraron con estas sustancias en los cadáveres, claro, de los que morían, y también en la sangre de esos soldados. ¿Qué había pasado? Sucede que esta sustancia, que la tenemos aquí, tiene enlaces covalentes. Son moléculas muy estables, lo que le hace persistente, resistente a los agentes físicos, químicos, biológicos. Fíjense que hay hermanos de este DDT, que tienen una vida media de 40 años. ¿Ah? Aquí tienen mucho para leer, fíjense. Una lidia, insecticida, todo esto tienen para leer, por favor. Pero yo quiero buscar algo donde me esté hablando de la vida media. La vida media es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad, por eso es medio, la concentración inicial de algo, de un medicamento, de lo que fuera. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es vida media? Tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración de ese agente en determinadas condiciones. En determinadas condiciones. Este es otro término muy bonito, Noel. Son tóxicos que se encuentran en determinada concentración que producen efectos pero no observables. Y el DDT está en esto. Entonces los soldados empezaron a ingerirse, empezaron a contaminar con este insecticida y no pasaba nada. Por eso Churchill hasta le había condecorado. Pero es que producía efectos, pero no observables. Y entonces después de unos 20 años, eso fue circulando, llegó al cerebro y provocó demencias. Demencia. Bien, a ver si puedo encontrar por aquí. Vida media. DDT. A ver qué encontrar. ¿Cuál es la vida media del DDT? El tiempo que se necesita para que vaya a la mitad, al transformarse en forma de vapor. Cuando está en forma de vapor es de 3 días, pero cuando es sólido va por los años, Bueno, eso lo buscan también, por favor, para que... Arriba dice, doctora, es de 3 años en un ecosistema. Ya. Persistencia, ¿no? En un ecosistema. En un ecosistema. Entonces, un ecosistema puede ser el de Tarija, puede ser el de La Paz. A eso yo me refería cuando le decía en determinadas circunstancias. Ahora, fíjense lo que dice esto de Carmen. Mira, no se eliminan la orina. ¿Por qué no se eliminan la orina, Carmen? Porque no es hidrosoluble, es liposoluble y se va a almacenar. Excelente. El DDT no conseguimos biotransformarlo, metabolizarlo, no conseguimos. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas. Dios no inventó el DDT, el hombre inventó el DDT. Y entonces, ¿qué? Se acumula en los tejidos grasos. Y tu cerebro, el sistema nervioso, es graso. Entonces, vean la importancia de este término que en algún momento puede parecer, ¿qué me importa? De los polares a polares. Y así podemos quedarnos toda la tarde indicando los compuestos orgánicos liposolubles. Vamos a otro ejemplo con medicamentos, los barbitúricos. Los barbitúricos son un conjunto de fármacos que se emplean para quitar la ansiedad de los pacientes. Ansiedad, tómelo por el momento como sinónimo de nerviosismo. Es tan nerviosa la persona que no consigue dormir.
Y entonces hay que darle, hay que administrarle, hay que recetarle barbitúrico. Por supuesto que son prohibidos, solamente el psiquiatra puede recetar. Y esto tendrá que hacérselo después de estar convencido a través de las diferentes evidencias de que se trata de una patología necesaria de esa farmacoterapia. Bien, ¿por qué se tiene tanto miedo en administrar barbitúricos? Porque los barbitúricos son medicamentos liposolubles. Son liposolubles. Barbitúricos. Entonces ustedes ya saben qué quiere decir liposoluble. Que no se lo va a poder eliminar. No es esta, ¿no? Ácido barbitúrico. Miren, 2.500 sustancias. Y ahí están el fenobarbital, amobarbital, secobarbital, tiopental, sódico, pentotal, que tiene aquí anotado, veronal, seconal. Bien. Estos barbitúricos se emplean para tranquilizar a la gente nerviosa. Pero lamentablemente, otra vez estructura aromática, ¿no? Las estructuras aromáticas son las que tienen mayor actividad bioquímica en nuestro cuerpo. Y particularmente si va de por medio el nitrógeno. Eso le da mucha actividad a las sustancias. Los alcaloides tienen algo parecido y tienen el nitrógeno intracelular. Y estos son los que van a tener sus receptores en nuestro sistema nervioso. Aquí tienen, ¿no? Actúan como sedantes, es decir, para la gente nerviosa. Estos medicamentos son liposolubles, por lo tanto pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pueden llegar adentro a la computadora que se llama cerebro, porque si no fueran liposolubles no podrían entrar. Entonces ingresan hasta el cerebro, pero no pueden salir. Y entonces se van acumulando. Pero además provocan otro efecto que se llama inducción enzimática. Hay que anotarse eso, por favor. O sea, entran y no pueden salir en la sangre. No pueden ser eliminados por la orina. 1, 2. 2. Van provocando una inducción enzimática. Las enzimas encargadas de metabolizar algunas sustancias se vuelven más capaces, más veloces. Y entonces se necesita más barbitúrico o se necesita más medicamento. Y entonces ahí entra la habituación. Y entonces la gente ya no necesita una tableta para dormir, necesita 2, y en un mes necesitará 5, y en otros meses ya necesitará 10 tabletas. Y con esto es que mueren mayoritariamente los famosos. Como tienen tantas fiestas, tanto trabajo, no pueden dormir y entonces toman un barbitúrico 2, 3, 4 hasta que llegan a morir. ¿Ah? Van a revisar eso. Dime, Luis. Le decía, doctora, porque los barbitúricos serían liposolubles, entonces al poder penetrar en las membranas de las células, ¿provocan algún cambio celular dentro específico? En la membrana provocan, ¿no? En la membrana van a provocar cambios. Hay 2 teorías, hasta 3 teorías que van a avanzar, tanto en farmacología como en fisiología. Hay una teoría que cuando entra el barbitúrico a través de la membrana celular, desorganiza la arquitectura de la membrana. Ustedes saben que tenemos ahí 2 capas de lípidos y en medio la proteína. ¿Se acuerdan? Eso han aprendido en anato, en todo. Entonces estos anestésicos es como si fuera un mosaico, una cerámica de nuestro piso. Entra el barbitúrico y lo desorganiza. Y al estar desorganizada esa membrana, entonces la cinética del sodio, del potasio, del cloruro se altera. Recuerden ustedes que en una membrana celular tenemos los famosos canales o los poros, los túneles de sodio, de potasio, ¿no es cierto? Eso han avanzado en anato. Entonces, eso tiene que funcionar así. Aquí hay una puerta chiquitita que se abre para que salga un sodio y entre un potasio.
Pero cuando trabajan estos medicamentos, otros depresores, una teoría indica que se desorganiza y en vez de una puerta chiquita aparece una puerta grande por el desorden que provoca. Entonces sale el sodio, se sale el potasio, entra el cloruro y la persona se duerme. Más o menos, para explicar nada más, es que el sistema nervioso dice, Dios mío, ¿qué alteración? Prefiero hacerla dormir a esta Eli antes de que pase algo, que se duerma hasta que yo pueda más o menos resetearme, yo pueda nuevamente, ¿qué se dice? Descolgarme. ¿Ah? Ahora, la otra teoría, Luis, es que los barbitúricos ingresan sin provocar cambio en la membrana y van en busca de los receptores del GABA, G-A, B grande A. Todos nosotros sabemos que tenemos receptores en nuestras células, en la membrana particularmente. El receptor del GABA es receptor del ácido gamma aminobutírico, todo con mayúsculas. Este es un compuesto químico que todos están anotando, ¿verdad? Porque yo no estoy perdiendo el tiempo. En el examen validez, ¿no? Porque si no, no está bien. Entonces, este GABA es un neurotransmisor. El neurotransmisor es toda sustancia química que sirve para conducir el mensaje nervioso desde el sistema nervioso a otro nervio o desde el sistema nervioso a un músculo estriado o del sistema nervioso a músculo liso, como las glándulas, por ejemplo. Entonces, este GABA se caracteriza porque, solo para que se entienda, por favor, para sus mnemotécnicos, este GABA se encarga de llevar el mensaje del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo y decir, relájese, duérmase, tranquilícese. Teóricamente, por nuestro ciclo circadiano, el GABA estuviera en una mayor concentración por la tardecita, noche, para que podamos dormir. Entonces, ¿qué hace el GABA? El GABA sale del sistema nervioso y va caminando, va circulando hasta que encuentra sus receptores en estas células del músculo cardíaco estriado, del liso. Y entonces va, le mete su llave al receptor y le dice, duerme, duerme. Es más complicado, ¿no? Pero por el momento ahí dejémoslo. Ya voy a hablar yo de las sustancias de los mensajeros secundarios, el GMP cíclico, AMP cíclico, después voy a hablar, que va a provocar un cambio en las proteínquinasas, que a su vez van a provocar cambios ya dentro de la célula. Yo me estoy quedando en esto de que entra, va a la célula y al receptor del GABA le dice, oye, duerme, ya está, hasta ahí lo dejaremos por el momento. ¿Ah? Ahora, el barbitúrico, según esta teoría, actúa igual que el GABA. Por eso que de memoria recitamos. El mecanismo de acción de los barbitúricos es potenciar la acción de los receptores del GABA. De memoria. Entonces uno ya tiene que saber qué es el GABA, para qué sirve, qué es lo que sucede ahí adentro. ¿Se entiende, Luis? Sí, doctora. Sí, doctora. Apasionante, ¿verdad? Apasionante. Pero ya, está excelente. Excelente. Entonces los barbitúricos, fíjense cómo son muy peligrosos. De hecho, no se puede vender, no se puede comprar libremente. Se tiene que recetar. Y esas recetas se tienen que quedar en la farmacia por ley boliviana. Tenemos nosotros categorías de medicamentos. Los de venta libre en la farmacia, no estoy hablando del mercado, venta libre en el mercado, perdón, en la farmacia. Dos, aquello que se vende solo con receta, los antibióticos. En el primero están los analgésicos, en el segundo los antibióticos, en el tercero son los medicamentos que se venden pero con receta archivada, se queda la receta en la farmacia, y ahí están los psicotrópicos, entre ellos los barbitúricos, son peligrosos. Por eso yo no puedo darle a mi paciente, cómprese 20 barbitúricos, 20 fenobarbital, y entonces que ya está drogo, va a ir a esta farmacia, compra 20, a la otra farmacia 20 y a la otra 20. Y su inteligencia, ¿qué le va a decir? Mejor me voy a tomar 5 en uno para dormir mejor. Y por supuesto que se puede morir. Los barbitúricos son muy peligrosos porque tienen una franja de seguridad muy estrecha. Pero fíjense, alguien me puede decir, ¿se ha ido a farmacología? No.
Fíjense la aplicación de ese término nada más de polaridad, solubilidad, que lo van a tener que arrastrar por toda la vida. Van a pasar por farmacología, medicina interna, medicina legal y todo lo demás. ¿Sí? Atentos, entonces, despierto. Volveré a mis primeros límites. Bien. Entonces, esto de macro o lo de orgánico tiene mucha importancia para adelante. ¿Qué son los elementos? Son los solteros. Biógenos, genos, génesis de la vida. Y entonces, de todo lo que conocemos en la tabla periódica, fíjense, 20 son los solteros. ¿Cuáles son esos solteros? Chon, carbón, hidrógeno, chon, ahí ya van 4. ¿No? Y entonces aquí yo me encuentro chon P con calcio, fósforo, calcio. Esos son los primarios. Los secundarios, los electrolitos. Aquí está así, miren, chompe calcio, chompa con calcio, ¿no? Mnemotécnico. Chompa con calcio. Y en los secundarios tengo a los electrolitos. Claro que me tengo que acordar de los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. Cloruros son el matrimonio perfecto. Cloruro con sodio el matrimonio y el potasio el amante, no sé, pero los tres van a estar juntos. Magnesio, hierro, de la hemoglobina no me puede faltar, ¿no? El calcio está aquí, quizás podríamos pensar que esté aquí, ¿no? Pero no, aquí son patogás. Y los oligos quiere decir muy poquitito. Está en pequeñas cantidades, claro, el flúor, el yodo, pero tiene tanta importancia. Miren ese yodo que está en pequeñas trazas, que si no está en la concentración correcta, todos ustedes saben que va a haber una megalia de la glándula tiroides y que se lo va a conocer como bosio, ¿no? Ahora, los elementos que originan la vida se pueden clasificar en primarios, en secundarios y en óleos. Podían ser compuestos de carbono o podían ser de silicio. Sin embargo, los del carbono se adelantaron. ¿Por qué? Porque puede formar uniones estables, ramificadas. Puede tener dobles, triples enlaces. Y dependiendo de cómo van tejiendo, aparecen las proteínas, los ácidos grasos, que ya vamos a ir desglosando. Número atómico menor a 31. Solo el yodo tiene 53. Fíjense que cuando tiene más de 31 ya son los metales pesados, ¿no? El plomo, el mercurio, el arsénico. No son parte de nuestro cuerpo. Porque si no, seríamos robots, apenas moveríamos con metales pesados. ¿Me siguen? No tenemos, fíjense, no está ahí arsénico, plomo, no está. Y cuando nuestro paciente en su trabajo se contamina con estos, es trágico para las proteínas. Entonces van a ir ustedes aprendiendo cómo su paciente va a lucir cuando esté intoxicado con metales pesados. Óligo, que lo he puesto arriba para que no esté suelto. El zinc fundamental. No sé si ustedes saben, a todos los niños se les administra sulfato de zinc, ¿no? El sumi
proporciona sulfato de jarabe, que es lo que hemos estado tomando también para el coronavirus. ¿Ah? Justo, no sé qué me pasó, que yo siempre reviso si estoy grabando y no la deja no grabar mi súper ¡El importante. micrófono! Marianel, tu micrófono. No sé. Lo siento, doctora. Es que cuidado, agua. Ya, vamos. ¿Qué son los orgánicos? Los que tienen carbón. ¿Ah? Ahora, ahí ya un poquito tiene que usted estudiar, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen carbón? Los hidrocarburos, los alcoholes, aldehídos, cetonas, quinonas, aminas, amidas, ésteres. Ya eso es responsabilidad suya, por favor. Tiene que repasar, ¿no? ¿Qué son los hidrocarburos? ¿Qué son los alcoholes, aldehídos, cetonas, quinonas, aminas, amidas, ácidos, éteres? Hay que repasar. Todas esas sustancias se combinan entre sí para formar macromoléculas. Y aquí que están al lado, ¿no? Nuestro nempeca. Ah, con mayúscula yo quiero. Ah, no. Naturaleza química y características de nuestras biomoléculas. Mire, esta es una macromolécula, pero mejor biomolécula porque está relacionada con la vida, con vida. Estos son los ácidos nucleicos. Lo que significa de memoria, tiene que practicar. Ácido desoxirribonucleico en el espejo. Tiene que empezar a practicar. ¿No? Cuidado que cuando le pregunte, no sé qué, cuidado que se le envuelva la lengua. Para la práctica tiene que practicar en su casa. ¿Ya? ¿Para qué sirven? Tiene la información. Herencia. Aquí está la herencia de cada uno de nosotros. ¿No? Este participa en la expresión, es decir, se saca la información del núcleo y se lo lleva para afuera, para que se observe. ¿Qué son proteínas? Conjunto de aminoácidos, y hay que memorizar, jóvenes, no queda otra. No queda otra. ¿Qué es carbohidrato? O azúcar. Carbohidrato o azúcar. O hidrato de carbono. Es lo mismo. Proteína o prótein. Lípido o grasa. Es lo mismo. Pero ¿cuál es la base estructural? ¿Cuál es su ladrillo de los carbohidratos monosacáridos? De memoria. Y de un lípido, ácido graso. Y de una proteína, aminoácidos. Si no sabe esto hasta la próxima clase, se va a atrasar. ¿Ya? Tiene que saber de memoria. ¿Cuál es su base estructural? ¿Y para qué sirve? El lípido es componente de la membrana celular, pero también es el almacén de energía. Esta es la explicación por qué un paciente que se enferma con una enfermedad crónico, degenerativa, una enfermedad infecciosa, esta es la explicación por qué ese paciente gordito se queda piel y huesos. ¿Por qué? Porque la grasa se consume y se convierte en ATP. Uno dice, no, es un milagro, ¿cómo este señor sigue viviendo? Cuando tú dejas de comer o te enfermas, lo primero que pierdes es petaca, muslos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacena el glucógeno. Lo primero que se pierde es la panza, porque el glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos. Si esa persona sigue enferma, no se cura, si esa persona sigue con su problema, se terminó el glucógeno y entonces empieza a consumirse los lípidos. Los lípidos.
Dime, ¿quién levantó la mano? Yo, doctora, ¿Qué desea? una pregunta, doctora. Entonces, ¿por qué uno cuando se enferma pierde el apetito? ¿No debería ser al revés? Claro. Eso es interesante esa pregunta. Mire, cuando uno está enfermo, no quiere comer. Pero si su médico o su mamá o alguna persona influyente va al paciente y le dice, oye, si no comes no vas a mejorar, a ver, razona, créanme que esa persona va a comer. Hagan la prueba. Entonces pareciera, y esto no estoy jugando, que una persona a veces se enferma por falta de afecto, de cariño. Y el que deje de comer es como un mecanismo de llamar la atención. ¿Me siguen o no? ¿Cuántos de ustedes dejan de comer para que su mamá le compre un zapato? ¿Me siguen o no? Bueno, no todos, pues Mariel, pero hay que pensar. Y muchos de nuestros pacientes se enferman para llamar la atención. Evidentemente una persona que está enferma debía de comer mucho más para poder soportar, pero también es como un mecanismo de defensa del cuerpo y dice, no, lo que está entrando me está haciendo daño. Mejor aquí, a ver, vamos a bloquear la entrada, los xenobióticos que no entren, como un mecanismo de defensa, fallido. Pero hágame caso, la mayoría de los pacientes se enferman. Claro, si no es por una bacteria, por una MER. La mayoría de la gente se enferma para que su hijo le lleve al médico. Ahí ya van a aprender ustedes el famoso síndrome del nido vacío. Muchas señoras se casan sus hijos y enferman. Va al médico, ay, me duele por acá, por allá, no sé qué, se le hacen los análisis, todo es normal. Y por fin se le ocurre y se le dice, ¿con quién vive, señora? Ahora ya nada. Mis hijos se han ido. Ya, síndrome del nido vacío. O a la inversa. La yerna viene a vivir con él. Y ahí empieza el problema. Bueno, vamos a los bioelementos. Otra vez, ¿no? Otra forma. Pero aquí lo que interesa es el porcentaje. Primarios, la mayoría, miren ustedes. Oligo, caramba, 10%. Si alguien pesa 70 kilos, no, si alguien pesa 100 kilos, 100 gramos es de oligoelemento. Por así decirlo. Hay que memorizar otra vez, ¿no? Chompa calcio. Aquí se le añade al azufre. Cloruro, sodio, potasio, siguen siendo los mismos. El iodo, el flúor. Aquí. Dime, Luis. No, perdón, doctora, lo activé sin querer. Ya. Agentes inorgánicos, chiquillos, son aquellos donde no va a estar el carbono. Entonces están aquí los solteros. Todos los que están en la tabla periódica, calcio, potasio. Hay que memorizar eso y hacer isquemia. 2. Todos los agentes químicos que están en el cuerpo no pueden estar hoy día 100 gramos y mañana 200 y pasado 500. No. Deben estar en concentraciones fisiológicas. Eso que está aprendiendo usted, ¿no ve? Su tabla ya debe dominar. En mayo entramos al laboratorio, Dios mediante, no va a entrar si no domina eso. Aquí están ejemplos de elementos inorgánicos. El calcio no podía faltar. Huesos, dientes, pero además, coagulación. No hay coagulación si no hay calcio. No hay conducción nerviosa si no hay calcio. Y las enzimas, particularmente de la glucólisis, no trabajan si no hay calcio. Es decir, no, si no hay calcio yo no trabajo. Y la persona que luce sin energía, adinámica, asténica, no tiene ganas de nada.
Y cuando un niño nace con poco calcio, empieza a tener convulsiones. Convulsiones. Ahora, veamos otro elemento, el carbono. Elemento. Este es muy importante para las biomoléculas. Palabra. El cloro. Ajá. Equilibrio del pH. Fósforo. Sin fósforo no hay ATP, porque el P quiere decir fósforo. Adenosin trifosfato. Magnesio. Magnesio. También. No hay glucólisis sin magnesio. Nitrógeno. Proteína. Este es el famoso chon, ¿no? Chon. Potasio, igual que el cloro, equilibrio. Hidromineral y contracción muscular. Potasio. ¿El potasio es hidrosoluble o es liposoluble? Es hidrosoluble, doctora. Exactamente. Hidrosoluble. Por ello que cuando una persona suda mucho, tiene diarrea, tiene vómitos, pierde potasio. Y entonces por la tarde, quiero decir, después de unas horas, va a empezar a tener problemas en la contracción muscular. Y entonces va a manifestarse lo que se denomina parálisis progresiva ascendente. Llega el paciente, a las 4 de la tarde no podía mover mis dedos de los pies. Pasó 1 hora, 2 horas, ya no podía mover toda la planta. Pasaron 2 horas y ahora no puedo mover hasta la rodilla. Entonces ahí al tiro ya tienes que pensar que es potasio. Inmediatamente tienes que pedir laboratorio y si te sientes tan seguro, aunque no es lo correcto, inmediatamente empiezas con suero, ¿no? O con una ampolla de potasio que es muy arriesgado. Cuidado. Es muy tóxico la ampolla de cloruro de potasio. Es mejor nomás usar un Ringer o un cloruro de sodio. Es mucho más recomendable. Pero si ya tienes laboratorio y la potasemia o la kaliemia. Celeste, ¿cuánto es la concentración normal del potasio en sangre? 3.5 a 5.1 mil equivalentes por litro. por litro. Así de memoria debía de ser, pero miren, Celeste no sabe. ¿Mm? Eso es por el resto de su vida, por. Así como saben contar 1, 2, 3, 4, los valores nunca pueden abandonar. Porque, ya lo veo, porque fíjense, en cualquier momento usted va a tener paciente, en cualquier momento. Y le van a decir, doctor, ¿está bien? Este sodio, este potasio, este magnesio. Así como sabe contar 1, 2, 3, tiene que saber, no se olvide. Bien. Hierro. Sirve para la hemoglobina. Esa es una hemoproteína. Pero los citocromos también son hemoproteínas. Los citocromos ya hemos dicho que son conjuntos de enzimas, pero se caracterizan por llevar hierro. Hierro. Entonces usted ya sabe por qué a la gente tenemos que decirle, tome sulfato de hierro, tome carne, coma hígado. ¿Para qué? Galvis, ¿para qué? ¿Para qué se le administra hierro? Dijo Galvis, disculpe, doctora, Usted. para recuperar todo lo que está perdiendo. Claro, para sintetizar hemoglobina, que se lo puede perder en la menstruación o también se descama nuestra piel, nuestro epitelio pierde células, con ello también pierde hemoglobina. Pero sobre todo lo que yo quería que me diga era para sintetizar citocromo. Este conjunto de enzimas que necesita hierro. ¿Dónde están los citocromos, Johnny? Johnny C. Qué bonito, imagínate. Doctora. ¿Ah? Carmen,
Carmen Torres, ¿dónde están? En el retículo endoplasmático, me olvidé. Mitocondrias, Listo. doctora. En las mitocondrias. Listo. Las mitocondrias. No. Mitocondrias no. Los microsomas los citocromos se encuentran en los microsomas, que se encuentran en el retículo endoplasmático liso, de memoria. Y el retículo endoplasmático rugoso lo que tiene son ribosomas. Otra cosa es la mitocondria. La mitocondria tiene membrana externa, membrana interna. En la membrana interna se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Y en la matriz de la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs, de memoria. Tienen que saber eso, por favor. Si no, no saben bioquímica. Y el citocromo C de la mitocondria, doctora, ahí no ve. Ah, ya. Eso. Ese es diferente, ¿no ve? Sí. Mira, en la fosforilación oxidativa que está en la membrana interna de las mitocondrias, se encuentra este conjunto de enzimas que se llama citocromo C oxidasa, citocromo C reductasa. Hay ahí, pero también la mayoría de los citocromos se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Uno de los más importantes es el citocromo P450, a no olvidarse nunca más. Está muy bien lo que has dicho, ¿ya? Harper indicó que el 50% de los xenobióticos se metabolizan en los citocromos del retículo endoplasmático liso. Harper, el gran bioquímico. Bien, yodo, ¿para qué necesitas? Para la T3, T4. Se almacena en esta glándula. El zinc, metabolismo de ácidos nucleicos. Maravilloso. ¿Yo para qué necesito que funcione bien el ácido nucleico? Para que haya buena mitosis. Y entonces el niño tenga un buen recambio de células epiteliales de la epidermis. Cuando a los niños les falta zinc, se llenan de carachas. Por eso el gobierno nacional, a través de lo que es el SUMI y los centros de salud de primer nivel, lo que hacen es proporcionar este medicamento a todos los niños. Van a aprender eso en pediatría, en 5º año. Pero lo que tienen que aprender ahora en 2º es que los elementos químicos tienen funciones muy importantes. El cobre, yo necesito para que funcione esta enzima. Citocromo oxidasa, de lo que ahora estuvimos hablando de la fosforilación oxidativa. Selenio, para que funcione esta otra, glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa. ¿Qué es el glutatión? A ver, saque su celular, mire. ¿Qué es el glutatión? Yo ya le había hablado, pero a ver, vamos a ver. Antioxidante maestro, sale doctora, que su función es esencial para la protección celular del estrés y daño oxidativo. Estuve contestando, ¿ok? El glutatión, anótense por favor. El glutatión es el antídoto natural que todos nosotros tenemos. Y sirve para protegernos de las estructuras denominadas radicales libres. Por ello que la compañera leía, sirve para evitar los efectos negativos del estrés oxidativo. ¿Qué es estrés oxidativo? Cuando se sintetizan en gran cantidad los radicales libres. Entonces, para eso Dios nos mandó con glutatión. El glutatión que está anotado ahí, mire, es una estructura que está formada por 3 aminoácidos de memoria. Glutamato, cisteína, glicina.
GSG. Glutamato C, cisteína y glicina. ¿Qué es la cisteína? Aminoácido. ¿Qué es la cistina? Aminoácido. ¿Qué es la metionina? Aminoácido. ¿Y por qué lo mencionamos a los tres? Porque son los únicos aminoácidos que tienen azufre. Pregunta de examen. Bien, ¿dónde está el flúor? Dientes. Por eso tenemos campañas. Manganeso es un ayudante metálico de las enzimas. Y el azufre acabamos de mencionar para ser parte de los aminoácidos. Cistina, cisteína y metionina. Y son los aminoácidos muy importantes. Por ello que cuando se putrefacta un pedazo de carne, tiene olor a huevos podridos. ¿Por qué? Porque en la carne hay estos aminoácidos que tienen azufre y que van a formar hidrógeno sulfurato. Hidrógeno sulfurato. Homeostasis. Es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo tiende a estar en equilibrio. Para el mnemotécnico, homeostasis es equilibrio. La glucosa no puede estar hoy día a 90 y mañana a 800 y pasado en 10, no. Siempre tiene que estar 70 a 99 en ayuno. No puede pasar de ahí. ¿Todo por qué? Por nuestro mecanismo de homeostasis. Y el sodio celeste, ¿en qué concentración se encuentra? Claro. Claro, está buscando en la computadora, ¿no? Evelyn. 150 miliequivalentes. 135 a 150 miliequivalentes por litro. Porque si usted me pone en el examen miliequivalentes, está mal. Tiene que ser por litro. Está bien, doctora, gracias. Y además tiene que escribir M minúscula, E mayúscula, Q minúscula, barra L minúscula. Si escribe como quiere, está mal. Pero alguien me va a decir, pero así lo escribe mi profesor, su profesor. Pero conmigo tiene que escribir como dice, como lo indica el Sistema Internacional de Pesos y Medidas. ¿No? Así que lean bien sus unidades. La mayoría de ustedes en el examen reprueba porque ponen gramos GR, porque ponen gramos en G mayúscula. ¿No es así? No es así. Ya va a aprender en cirugía, por ejemplo, que hay tiempos quirúrgicos. Uno de la asepsia y al final va a venir la síntesis. No va a ser primero la exéresis y después va a ser la síntesis y al final la asepsia. No es así. Se tiene que aprender como se debe aprender. Bien. Tenemos sistemas de retroalimentación. Cuando algo se está pasando de la concentración, entonces se manda el mensaje para que se deje de liberar esa sustancia que está aumentando en concentración. Un organismo como el cuerpo humano solamente sobrevive si su composición interna es o se mantiene equilibrada. Y si está equilibrado, va a poder sobrevivir. Y aquí ya hemos visto esto. Pequeños cambios en el pH, la concentración de hidrogeniones, altera a las estructuras químicas, como por ejemplo la denominada desnaturalización de las enzimas. ¿Qué es eso? Cambios en sus estructuras químicas. Acuérdense que ya habíamos hablado aquí
como la disociación o ionización. Son dos términos que hay que manejar. Algunas sustancias se ionizan y otras sustancias se disocian. Un ejemplo, cuando una persona tiene aumentada su glucosa en sangre, esa persona tiene sed, porque el cuerpo dice, voy a diluir la glucemia. Y entonces empieza a beber más para poder diluir la glucosa. Pero eso aumenta la bulimia. Y eso va a aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial. Y entonces el cuerpo, ¿qué va a decir? Tengo que eliminar. Y va a aumentar la diuresis. Es esta la explicación bioquímica por qué un diabético toma tanto líquido, porque su cuerpo está queriendo equilibrar. Pero si toma tanto, va a orinar tanto. Y todo eso es trabajo. Todo eso es gasto de energía. Y esta es la explicación por qué el diabético traga, pero enflaquece. ¿Sí? ¿Cuál es la sintomatología de la diabetes mellitus descompensada? Las 4P. Poliuria, polidipsia, Polifagia, Polifagia, pérdida de peso. y pérdida de peso. Muy bien. Eso lo van a aprender en semiología, en medicina interna. Pero en bioquímica tiene que aprender por qué hay poliuria, por qué hay polidipsia. Porque lo que el cuerpo está queriendo es llevar a la homeostasis la concentración de la glucosa en sangre. ¿Se entiende eso, jóvenes, lo que quiero decirles? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Ahora ya tenemos que aprender la concentración de glucosa en sangre, es decir, la glucemia, se va a regular por la insulina, por el glucagón, cortisol. Despacito eso, por favor, despacito. La insulina disminuye la glucemia. Cuando está disparado la insulina. El glucagón lo contrario. Va a aumentar. Cuando ustedes están en ayunas en la mañana, ¿quién trabaja? ¿Cuál de estos trabaja? Vamos, Johnny, o quien sea. El glucagón. Exactamente. Y el cortisol. ¿Ya? Cuando su suegra le pilla ahí abrazando a su corteja en la esquina, ¿cuál trabaja? Cortisol. Cortisol. El cortisol hace que el glucógeno, que es una molécula grande, rápidamente se rompa. Para que entre a glucólisis, para que se forme ATP y haya bastante $100 para que los músculos empiecen a contraerse, relajarse y escapar de la suegra antes de que lo pegue. Ahora, ya olvídese de la suegra, que sea un perro, que sea un león que le está persiguiendo, o que sea uno fisicudo. Uno se asusta y empieza a liberar cortisol y adrenalina. Entonces se forma más ATP para que yo pueda escapar. Tengo que preservar la vida para perpetuar la especie. Por eso que el nerviosismo, el miedo, nos hace buscar guarida, nos hace buscar protección. ¿Por qué? Porque tengo que tener hijos. Si no, ya desaparecería el humano. O sea, bioquímica del miedo. ¿Sí o no? Examen oral, ahora, a Flores Valderrama Jorge. Inmediatamente una descarga. Que lo prepara para huir. Mejor huir, dice, porque aquí puedo morir de un síncope, de lo que sea. ¿Y por qué tiene que cuidarse? Para preservar la especie. Esta es la explicación de bioquímica del proceso de la huida, del huir, del escapar.
de que nos ponemos a tartamudear. Queremos controlar la vida. Es otro mecanismo, ¿no? Entonces aquí, por favor, no hay que olvidar, glucagón y cortisol aumentan en la mañanita. Es que estos trabajan, ¿no? Y insulina después de la ingesta. Después de la ingesta. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas biomoléculas? Ya esto ya es un mix de lo anterior. La membrana celular que tiene, de memoria, por favor, de memoria. No hay más. ¿Qué está en el citoplasma? Enzima, electrolito. ¿Para qué sirve? ¿Qué es ósmosis? Ese término todavía no lo hemos visto. Ósmosis es el proceso mediante el cual el agua atraviesa la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración, ¿no, doctora? Muy bien. ¿Qué es gradiente de concentración? Es la concentración de la sustancia entre dos compartimientos. A favor sería donde hay menos a donde hay más. Digo, donde hay más a donde hay menos. Eso, chiquillo, ahí está tu equivocación. Mira, ahora vas a razonar conmigo. Ósmosis, proceso mediante el cual el agua va a atravesar una membrana semipermeable desde un medio menos concentrado a uno más concentrado. Fíjate lo que te estoy diciendo, que es lo que al revés me has dicho. No sé de dónde has sacado esa información, puede estar en internet, no lo sé, pero vamos razonando. El agua se tiene que mover de un compartimiento menos concentrado a uno más concentrado, de donde hay menos pescado, de donde hay menos sodio, tiene que ir al otro lado donde hay más sodio. ¿Para qué? Para que haga rebalsar. Y el sodio del más venga al menos concentrado. Y de esa manera trataremos de igualar las concentraciones. De esa manera ahora va a haber 2 pescados aquí, 2 pescados al otro lado. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, también estaba viendo la definición que le dije era en tórtora, pero también dice la otra manera de decir es de que el agua se mueve desde una menor concentración de soluto a una donde hay mayor concentración de soluto. Esa es la que me gusta. Ay. Cuando el agua va de menos, chiquillo, por eso razona conmigo. El agua tiene esa capacidad, dice, a este lado hay 2 pescados y al otro lado hay 10. Yo me voy al de 10, donde está más concentrado, voy a hacerlos rebalsar y los pescados van a venir y se van a nivelar en 6. Para eso es el agua. Yo lo estaba manejando así, digamos, porque donde hay una menor concentración de soluto, hay mayor concentración de agua, digamos, y donde hay una mayor concentración de soluto hay menos agua. Entonces si decimos de donde hay menos, donde hay más. Sí, chiquillo, y te felicito porque seas contestoncito y que seas intervencionista, está bien, me gusta, ¿ya? Yo no soy de las docentes que dice que coarta, no, está bien, pero por favor sigue razonando lo que te he dicho, ¿ya? Por favor, cuando tú dices de un lugar donde hay menos concentración es porque hay más concentración de agua. No es así, chiquillo. Es que tú no eres químico, además, ¿ya? A ver, razona. En un lugar que es menos concentrado, lo que hay es más agua, más volumen de agua, pero no concentración. Cuando utilizas la palabra concentración, quiere decir que estás hablando de un continente y de un contenido. Cuando hablas de concentración, quiere decir que estás manejando la relación entre el disolvente y el soluto. ¿Se entiende? No. Entonces, no se puede, hay muchos términos que los manejamos, bueno, que los manejan porque son jóvenes y para eso estamos los profesores, para modificar o orientar. Pero si aún así, chiquillo, tú dices, no, es así, está bien, ya llegará mañana, pasado, vas a ir madurando. Y de aquí a unos días me vas a decir, ¿sabe qué, doctora? Tenía razón, ¿ya? Vas a repasar los conceptos de concentración. En el sistema menos concentrado, lo que hay es poco soluto y mucho disolvente. Volumen, pero no concentración.
Entonces el ¿Entiendes o término no? está mal utilizado. Ajá, el término está mal utilizado de concentración Exacto, celular. chiquillo, ¿por qué? Ya te he dicho, porque no eres químico, porque eres joven y está bien. Pero si tú no hubieras hablado, entonces tú te hubieras quedado por todo el resto de tu vida utilizando mal ese término, ¿sí o no? Sí, ¿No es muchas gracias, cierto? doctor. No, Aquí, por nada, chiquillo, me pagan y me gusta. Por eso yo les digo, hablen, porque si no hablan, entonces quedaría así y ya va a estar titulado y me va a seguir manejando esos términos y alguien que sepa va a decir, ¿y quién era tu profesora de bioquímica? Ay, ay, ay. No, entonces no. Por eso a mí me gusta que hable. Y seguramente algún momento va a haber que no voy a poder responder, que no creo, ¿ya? Modesta soy, ¿no? Mi otro nombre es Modesta. Si hay algún momento en que yo no pueda responder, yo se lo voy a decir. ¿Saben qué, chiquillos? Esto no lo sé. Para mañana lo voy a estudiar o para el próximo sábado. Pero lo que sé y se lo digo ese dato en su cara. ¿Ya? Bien. Entonces, esto de osmosis, ¿por qué justamente lo resalté? Porque en muchos textos tenemos así. Es el paso del agua a través de la membrana celular de semipermeable de uno más concentrado al menos concentrado. No, señores. Es al revés, del menos al más, con la finalidad de que el soluto pase del más al menos y se igualen las concentraciones. ¿Qué es concentración? Relación de soluto versus disolvente. ¿Ah? Muy bien. Y ese término de concentración hay que manejarlo, dominarlo. Porque cada vez que usted pida al laboratorio, cada vez que yo pido al laboratorio, me van a mandar el informe en concentración. ¿Qué es concentración? Relación de soluto versus disolvente. No me dice, doctora, su paciente tiene sodio 150. Me dice, en cada 100 ml o en cada litro tiene 150 miligramos. Me está diciendo la relación. Esa barrita quiere decir relación. ¿Ya? Muy bien. La palabra síntesis ya la sabemos. Esto no se debe usar otro término. Es producción. Pero no debemos usar la palabra producción. Ahora, Krebs, fíjense cómo se escribe. Hay gente que me escribe sin la S. Está mal. Está mal. Puede pronunciar Krebs, pero tiene que escribir con S. Hay otra gente que me escribe con P. Está mal. Krebs. ¿Cómo? No. Retículos rugosos, ribosomas. Retículo liso, citocromo. Aparato de Golgi donde se ensamblan, se unen. Lisosomas tiene enzima. Por eso que cuando un cadáver va a reventar, ¿por qué? Porque estas enzimas salen de esta habitación que se llama lisosoma y se lo va a tragar la célula. Se licúa el cadáver. Es lo mismo que pasa cuando usted tiene una manzana. Pela la manzana, salen las enzimas y la manzana se vuelve café. Por esta razón. Porque le hemos agredido con el cuchillo. Maravilloso, ¿no? Listo, guaguas. Me cansé, pero me gustó mucho pasar clases con ustedes. La próxima, no. ¿Saben qué? Si yo avanzara tal como está así, pero si no lo atara a los casos clínicos, no lo atara al DDT, no lo atara al barbitúrico, no me sentiría bien. ¿No es cierto? Así que paciencia, avanzar.